Amigos y seguidores de Contrapunto.com, el portal donde los opuestos se unen, venimos hoy con ustedes con una nueva edición de 30 Minutos con, esta vez para tratar el tema del béisbol femenino en Venezuela. Una disciplina que, aunque tiene muchos seguidores, sobre todo mujeres que quieren practicarlo, por lo que hemos podido saber, no parece tener la difusión necesaria para convertirse en un deporte o una disciplina tan popular como su expresión masculina, como el béisbol masculino que todos seguimos y que es el deporte nacional. Para conversar sobre ese tema, el béisbol femenino en Venezuela, su perspectiva, su avance y su posicionamiento en la actualidad dentro de la fanaticada venezolana, tenemos con nosotros a dos invitados en el estudio de Contrapunto.com. Tenemos a Óscar Izaguirre, presidente de la Liga Femenina de Béisbol Femenino del Distrito Capital. Con nosotros, Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos en 30 Minutos con. Y también nos acompaña el periodista y comentarista deportivo Carlos Balmore, integrante del equipo de Meridiano desde el 2011. Bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros en esta tarde para hablar sobre este tema del béisbol femenino en Venezuela. Y tendremos también, esperamos tener también vía Skype a la periodista Liz Gastelo, que trabaja actualmente con los Leones del Caracas y que además perteneció a la selección nacional de la Vinotinto femenina. Voy a comenzar entonces dándole la palabra a nuestro invitado periodista y comentarista deportivo Carlos Balmore, para que nos digas, Carlos, desde tu experiencia como periodista y comentarista deportivo, ¿cómo ves la situación de el béisbol femenino en la actualidad en nuestro país? Creo que hay más potencial de lo que sugeriría la atención que se le presta. Uno ha visto selecciones de béisbol femeninas en Venezuela que han tenido éxito. Venezuela es un equipo que está bien rankeado mundialmente en el ámbito del béisbol femenino. Si bien viene de una participación discreta en el Mundial de este año, el equipo está clasificado para los Juegos Panamericanos de Toronto, que serán en el 2015, sí, este próximo año. Por supuesto está entre los mejores en el ranking de América, pero ciertamente pues asuntos de dificultades propias de la situación del país y de cierta, a lo mejor de desorganización y de falta de recursos han hecho que los resultados, en vez de avanzar, pues se hayan en cierta forma estancado. Pero el potencial está allí, existe y pareciera estarse reproduciendo. Nuestro equipo femenino de béisbol, nuestra selección de béisbol femenino que ha participado desde el 2010 en el Campeonato Mundial de Béisbol Femenino, ha tenido 3 participaciones. 2010, en donde, si no me equivoco, quedaron clasificadas en el cuarto puesto. Luego 2012, en donde quedaron en el 5º lugar, y luego este año, donde ocuparon la 6ª posición. Con nosotros tenemos también, como les decía, al presidente de la Liga Femenina de Béisbol del Distrito Capital, Óscar Izaguirre. Veamos qué nos puede decir Óscar Izaguirre sobre la situación del béisbol femenino en Venezuela y también sobre ese posicionamiento que hemos tenido en el Campeonato Mundial de Béisbol Femenino, que pareciera que tuvimos una destacada actuación en 2010, pero luego hemos venido como que perdiendo el fuero, porque hemos venido como que bajando de clasificación o de posicionamiento dentro del mismo campeonato. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa con el béisbol? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en primer lugar coincido con lo que plantea Carlos del potencial que hay en Venezuela con respecto al béisbol femenino. Sin embargo, pienso que ha llegado a un techo. Se comenzó muy fuerte desde el 2006, cuando fue la primera competencia nacional. Se comenzó apenas con 5 estados, un pico donde participaron hasta 19 novenas en un campeonato nacional. Sin embargo, eso quedó como allí, ¿no? Evidentemente el resultado para determinar si uno está avanzando o se está quedando es el posicionamiento, el lugar que se ocupa en el campeonato mundial,
pero también hay que tomar en cuenta el desarrollo que han tenido otras naciones. Por ejemplo, Japón tiene una liga profesional de béisbol femenino, es decir, a las jugadoras les pagan por jugar el béisbol. Canadá y Estados Unidos con su organización universitaria tienen una gran cantidad de atletas allí. Australia comenzó con unas ligas internas y una liga nacional. Y Venezuela se ha quedado allí, no hemos podido, hemos permanecido en la tesis, en la fórmula de los campeonatos nacionales concentrados, que son eventos donde a la postre se hacen 5 o 6 encuentros por equipo, y eso evidentemente dificulta el desarrollo de las atletas. Correcto. Sí, es importante también considerar eso que nos está diciendo el presidente de la Liga de Béisbol Femenino del Distrito Capital. También influye, por supuesto, el avance de los otros equipos que participan dentro de ese campeonato y algo que tú dijiste que es bien importante, el apoyo que puedan tener, ¿no? Cómo se preparan a las atletas, cuál es el incentivo, tanto deportivo, económico, social, que esas atletas puedan recibir, y en función de ese apoyo, el nuestro Ministerio del Poder Popular para el Deporte, si no estoy equivocado, luego de esa destacada actuación del equipo femenino del 2010, estableció la creación de un programa de masificación del béisbol femenino en Venezuela que estaba pautado para iniciarse en el 2011. ¿Tienes información de eso como persona que está vinculada con el béisbol femenino y como presidente de la liga? ¿Puedes hablarnos un poco de qué pasó con ese programa del Ministerio del Deporte de masificación o de intención de masificar el béisbol femenino? Porque uno de los objetivos era también crear fuerza justamente para los Panamericanos del 2015. Sí, en efecto, posterior al Campeonato Mundial 2010, gracias al boom que hubo, el público en Maracay que se volcó hacia el evento, el Ministerio se enamoró del proyecto y desde esa misma fecha se inició un proceso de masificación que el primer paso fue que las chicas de la selección nacional recorrieron varios estados del país dictando clínicas. Para el 2011, en estados donde no se practicaba el béisbol femenino, se concentraron y se desarrollaron campeonatos internos. Inclusive nosotros podemos decir que en Caracas nosotros arrancamos nuestro béisbol femenino gracias a una dotación de uniformes y de material deportivo que nos dio el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, concretamente el viceministro para el entonces José Alejandro Terán. Sin embargo, ese proyecto ahorita está como en pausa. Hay el criterio de conformar una liga nacional, así como lo han hecho otros deportes de conjunto en el país. Pero bueno, esperemos que en el corto plazo se retome toda la fuerza y el impulso que tenía de parte de los organismos gubernamentales que son necesarios para ese impulso, pues para superar ese techo que pienso que es donde estamos ahorita en el conglomerado nacional. Veamos, los medios de comunicación, las secciones deportivas, las direcciones deportivas, las coordinaciones deportivas de los medios de comunicación, dan mucha fuerza a los deportes tradicionales, pues, ¿no? En este momento vemos como el fútbol es un deporte que está creciendo también de manera exponencial en el país, un deporte que no era tradición, que se limitaba a ser un deporte de clubes privados, hoy en día tiene una fuerza importante con aspiraciones incluso de llegar a un mundial, y el béisbol sigue siendo, digamos que, podemos decirlo así, la niña mimada del deporte de la fanaticada venezolana. ¿Cómo ves tú el papel de los medios de comunicación, tú que perteneces a un medio de comunicación, para lograr que esta disciplina del béisbol femenino logre tener el potencial que debe tener y aprovechar ese potencial que existe? Porque creo que hay muchas mujeres interesadas en conocer y en jugar el béisbol. ¿Cómo ves tú el papel de los medios de comunicación en ese sentido? Nuestro rol es limitado en el sentido de que los medios de comunicación privados son empresas. Como empresas tienen que generar contenidos que dispongan de un público consumidor que se interese en lo que se produce. Y es avasallante claramente el interés y por lo tanto la pertinencia y la preponderancia de, digamos, los deportes tradicionales y de alto rendimiento en el ámbito profesional, sea el béisbol, o el fútbol o el baloncesto, y eso necesariamente hace que la presencia en los medios
fenómenos como el béisbol femenino que se está desarrollando, que ha crecido con el retroceso o estancamiento que el propio Oscar menciona, pues haga que no haya mucha posibilidad de darle demasiada difusión, tal vez la que se pueda merecer. En dado caso, eso terminan cada disciplina y cada fenómeno ganándoselo, con éxitos, con resultados, y eso va a obligar al público, a la masa en general, a interesarse, a movilizarse y a demandar, por lo tanto, cobertura de este tipo de procesos deportivos, digamos, no tan conocidos como el béisbol femenino. Gracias, amigos. Estamos en 30 minutos con el béisbol femenino en Venezuela, en su portal informativo de opinión contrapunto.com, donde los opuestos se unen. En breve tendremos la participación de Liz Gastelo a través de Skype para conversar con ella también sobre el tema del béisbol femenino en Venezuela. Liz Gastelo es periodista que trabaja actualmente para los Leones del Caracas y perteneció a la Selección Nacional de Fútbol femenino de Venezuela. Continuando con esta conversación, yo le voy a pedir a nuestro invitado Oscar Izaguirre, que nos cuéntanos un poco, para las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, cuéntanos un poco, háblanos de la mejor manera posible o más sencilla posible para que la gente entienda cómo está la estructura en este momento acá en Venezuela de lo que son los equipos de béisbol femenino, lo que es la liga de béisbol femenino, si están dentro de la federación o no están dentro de la federación, y cómo pudiera ser alguna joven o alguna mujer interesada en integrarse a un equipo para acercarse, pertenecer a alguna escuela, en fin, háblanos un poquito de eso para que nuestro público se entere. Okay. Evidentemente el béisbol femenino en Venezuela es organizado, promovido, controlado por la Federación Venezolana de Béisbol. Surge de la motivación de un grupo de chicas que se acercaron a la federación en el año 2006 para darle contenido formal a la disciplina, a la rama, y desde allí para acá cada estado de alguna manera se las ha arreglado, entre comillas, para desarrollar el béisbol femenino. Nosotros en Caracas, yo también soy el presidente de la Asociación de Béisbol Capitalina. Desde el 2012 nos montamos en esa tarea porque tenemos el compromiso el año pasado de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles y como sede demandábamos tener un equipo allí. Y vimos pues que el volumen de participantes fue notorio y pensamos bueno, que la mejor idea de desarrollar, de masificar y dar una continuidad a ese proyecto era constituyendo una liga de béisbol femenino en Caracas. Eso lo hicimos con 4 equipos el pasado torneo, Dios mediante ahorita en diciembre arrancamos la segunda temporada. Tenemos el conocimiento que en el estado Anzoátegui y en el estado Lara hacen también torneos de manera interna, pero en el resto de los estados desconozco un poco y pienso que más se concentran es cuando viene la competencia nacional. Fíjate, sin embargo, en febrero del 2013 se inauguró el primer campeonato estatal de béisbol femenino en el estado Táchira, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? Ahora voy a entrar en este terreno, mi querido amigo, vamos a ponerle un poquito de picante aquí a la conversación. Es un dato curioso porque uno pudiera pensar que el estado Táchira es un estado de bastante conservador, pues no hay esa tradición de que los tachirenses, y sin embargo es el estado que inaugura el primer campeonato estatal de béisbol femenino en el 2011, pues, ¿no? Es curioso, también me resulta curioso, yo lo voy a decir aquí, tuve esa curiosidad al principio y ya no me aguanto de preguntarlo, ¿por qué la liga de béisbol femenino tiene un directivo que es un hombre y no una mujer? Ok, con la primera pregunta, sí, en el 2011 fue producto de ese impulso que dio el Ministerio del Deporte, y entonces en el estado Táchira, en el estado Mérida, en el estado Trujillo, en el estado Cogé, esos estados que su potencial o su desarrollo deportivo no es todo lo esperado, entonces se tuvo como plan piloto. ¿Por qué un hombre? Bueno, porque como presidente de la Asociación de Béisbol impulsamos ese proyecto y estamos todavía dándole forma. Entonces, para que tenga un respaldo, el poder gerenciar, agilizar, optimizar los recursos, los tenemos allí. En el corto y mediano plazo, nuestra aspiración es que todo el béisbol femenino de Caracas sea regido por mujeres, tanto en la parte administrativa, organizativa, como en lo que es las árbitros, las anotadores, las técnicos, todo que vaya hacia ese sentido de controlado por mujeres, pues manejado por mujeres. Está bien. Carlos,
Nosotros en Contrapunto siempre promocionamos este programa 30 Minutos con y nuestros seguidores nos envían preguntas a través de Twitter o de nuestra página en Facebook. Yo tengo una pregunta por acá que quiero hacértela para ver cómo respondes a esto, si tienes a bien responder, ¿no? Dice así: si planteamos un cuadro comparativo entre la práctica de disciplinas tales como el tenis y baloncesto, o gimnasia y boxeo, ¿qué diferencia encontramos? ¿En dónde acostumbramos a ubicar el género femenino? En este caso nos referimos a un tema de fuerza o discriminación. ¿Por qué creo que hacen esta pregunta? Porque es usual considerar al béisbol, al boxeo o al mismo fútbol como deportes rudos, deportes exclusivamente de hombres, deportes exclusivamente masculinos. ¿No habrá algo de esto en nuestra sociedad deportiva que produzca un estado de discriminación frente a la presencia de la mujer en estos deportes rudos? Yo creo que sí. Yo conozco casos en los que se demuestra que el béisbol femenino encara el reto que le dan, que le afrontan las taras culturales. Es decir, sé de padres que se han negado en redondo, que han rechazado de plano el deseo de sus hijas de jugar béisbol, con ese argumento: eso es de hombres, tú no vas a hacer eso porque tú eres una niña, no, ese no es un deporte de niñas. Lo he presenciado, lo conozco, y en el siglo XXI, no hace 20 años ni 25, hace poco, y aquí en Caracas, además, que se supone que por su condición de capital, pues debería ser mucho más cosmopolita, más abierta, más liberal. Sin embargo, pues todavía persisten esas mentalidades, y eso, sin duda, es un contratiempo para el desarrollo del béisbol femenino. Pero yo creo que eso puede eventualmente superarse, y sobre todo se puede lograr con ejemplos de otras latitudes. Hace nada, este mismo año creo, en el mundialito de pequeñas ligas de Williamsport, allí estaba en uno de los equipos de Estados Unidos una jovencita afroamericana que era la estrella del picheo del equipo de los Estados Unidos y jugaba con varones. No era ni siquiera que era una niña jugando béisbol con niñas, era una niña jugando con niños, y ella era la estrella, y se convirtió prácticamente en una celebridad. Que haya casos como ese y que se multipliquen ese tipo de experiencias contribuirá a derrotar estos tabúes y estas taras culturales que pues han afectado también en la práctica del béisbol femenino en Venezuela. Muy bien, gracias. Queridos amigos, estamos en 30 minutos con el béisbol femenino en Venezuela, y acabamos de tocar un tema que puede ser sensible, pues, ¿no? Las taras culturales que de alguna manera bloquean o pueden llegar a bloquear la mayor participación o la participación más masiva de niñas o de mujeres dentro de esta disciplina, y también, por supuesto, la creación de una fanaticada, pues, ¿no? Creo que puede influenciar también en la limitación de la participación de mujeres y también en la creación de una fanaticada con respecto al béisbol femenino. Para esto vamos a tratar de conectarnos vía Skype con Liz Gastelo, periodista que pertenece o trabaja para los Leones del Caracas y que fue miembro de la selección nacional de la Vinotinto femenina. Liz Gastelo, podemos hacer el contacto con ella. Liz, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hay un delay en el sonido. ¿Sí me estás escuchando, Liz? Sí. Ok, fíjate, estoy acá en el estudio de Contrapunto.com, en el programa 30 Minutos con nuestros invitados Oscar Izaguirre, presidente de la Liga Femenina de Béisbol del Distrito Capital, y con el periodista y comentarista deportivo Carlos Balmore, y estamos tratando el tema, por supuesto, de la realidad y el posicionamiento del béisbol femenino acá en Venezuela. Y acabamos de tocar un tema importante, ¿no? Que es el tema de lo que pudiera ser o lo que pudiera verse como
la discriminación frente a la disciplina del béisbol femenino, porque disciplinas tradicionales como el béisbol, como el boxeo, como el fútbol, son consideradas generalmente como prácticas de hombre, como prácticas rudas, ¿no? Carlos nos decía que sí, él consideraba que existía, pues, ¿no? Algo de eso allí. Tú, como mujer, periodista, vinculada al mundo del deporte, vinculada a un equipo de béisbol y además habiendo jugado en la selección femenina de la Vinotinto, ¿cómo sientes esta situación del béisbol femenino en Venezuela? ¿Tú crees que sí hay discriminación para que se pueda libremente, la mujer pueda libremente participar de esta disciplina? Sí, saludos a los chicos en el estudio. Creo que en el deporte del béisbol existe más una discriminación que en el fútbol. Quizás es por la trascendencia que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años, pero en el béisbol todavía existe esa discriminación, ese racismo por las mujeres, ese machismo, como lo decimos coloquialmente. Yo fui jugadora de béisbol hasta los 9 años. Después de ahí, la liga donde jugaba no me dejaron participar más. Me tocaba una categoría junior que era donde luchábamos fuerte y me dijeron, mira, la mujer hasta esta categoría puede estar. Si no, yo creo que todavía seguiría jugando béisbol, ¿no? Y fue donde me cambié la disciplina del fútbol. En ese momento, hace 15 años, sí había una discriminación con las mujeres, pero luego eso pues, se fue eliminando y hasta el sol de hoy ha ido cambiando. Liz, disculpa que te interrumpa, pero estamos teniendo un problema técnico con la conexión de Skype y lamentablemente no te estamos escuchando acá en el estudio, no estamos teniendo tu audio, no te hemos podido seguir. Vamos a tratar de resolver ese problema técnico, a ver si podemos conectarnos de nuevo y seguimos con nuestros invitados aquí en el estudio. Pude captar entre las cosas que dijiste hasta donde logramos escuchar, pese a la dificultad, que además también participaste dentro del deporte del béisbol. Sí. Creo que decías eso, pero también dijiste que llegó un momento en el que no pudiste continuar. No logré saber por qué, pero bueno, vamos a tratar de lograr una nueva conexión contigo. Si es posible, continuamos acá con nuestros invitados. Discriminación, tú como directivo de la Liga de Béisbol Femenino del Distrito Capital, desde tu postura de directivo, ¿has notado que existe esa situación cultural de bloqueo por discriminación, de padres o madres que no quieren, que boicotean, por decirlo de alguna manera, la participación de sus hijas dentro de esta disciplina? ¿Y crees también que esto pudiera influir en que la fanaticada también estuviera como que alejada de la práctica del béisbol femenino? Sí, indudablemente. Es uno de los obstáculos más grandes que hay que vencer para masificar o desarrollar aún más el béisbol femenino. Muchas de las jugadoras que hoy hacen vida dentro de nuestra organización y a nivel nacional es porque ellas desearon, así lo quisieron. Pero cuando intentamos expandirnos o captar nuevos talentos, surge ese bloque. Hey, el béisbol es de hombres, tú no vas a jugar esto. No solo de parte de padres y representantes, mamás, sino también de repente de árbitros. Oye, ¿por qué voy a arbitrar yo esto? Entrenadores, inclusive en nuestros inicios, en nuestros comienzos, un poco perturbador porque quienes le dimos esa responsabilidad se sentían incómodos. Afortunadamente pues vino un grupo de hombres conscientes, trabajadores, el amigo Mario Paiva, que seguramente nos está viendo, fue uno de esos motores y se desprendió de ese tabú, pues, de ese sentimiento de que el béisbol es solo para hombres. Qué bien. Me dicen en el estudio que podemos intentar volver con Liz a través de Skype. Vamos a intentar reconectarnos con ella. Tuvimos unos problemas técnicos, no pudimos escuchar completamente su participación, pero vamos a intentar volver con Liz Gastelo, periodista, actualmente trabajando con los Leones del Caracas y fue miembro de la selección de la Vinotinto femenina. Liz, volvemos contigo. Ok, ¿me escuchan? Ahora te estamos escuchando, sí. Ok, hablábamos antes de que tuviéramos el problema con la conexión del tema de la dificultad que puede enfrentar una chica
deportista o no deportista que quiera practicar la disciplina del béisbol femenino. Tú nos comentabas en lo que pudimos escuchar que tú habías hecho también, habías practicado también esa disciplina, ese deporte, y que también creo que habías llegado hasta un momento donde no pudiste continuar, pues, ¿no? Y te preguntábamos si consideras que existe realmente discriminación para la participación de las mujeres en el béisbol femenino y para el crecimiento de esta disciplina en Venezuela. Sí, correcto. Te comentaba que yo jugué béisbol a la categoría, pude llegar hasta junior porque luego no me dejaron jugar más con hombres, ya venía un picheo más fuerte y lamentablemente tuve que dejar el deporte y me tuve que cambiar a la disciplina de fútbol. Para ese momento no había información de equipos femeninos de béisbol porque estuve averiguando y no lo encontré. Luego no lo hice más porque no sabía dónde hacerlo y creo que a estas alturas poca gente conoce equipos de béisbol femenino. Se conoce más de fútbol femenino, pero de béisbol femenino no, y creo que por eso la discriminación y el machismo hacia las mujeres que nos gusta el deporte. Quizás a muchas nos gustan, pero a otras no les gusta practicar, pero si tiene que haber un porcentaje de las mujeres que nos guste jugarlo y que lamentablemente por desconocimiento de equipos no podamos jugar la disciplina. Creo que el fútbol ha pasado diferente, se ha eliminado un poco la discriminación porque existen muchos más equipos por todo lo que ha pasado en los últimos años con el fútbol femenino, pero sí sería buenísimo que tanto prensa, en los medios, publicaran equipos de béisbol porque creo que hay niñas, tú vas a las escuelas de béisbol menor, ahí se ven muchas niñas, y sería lamentable que cuando lleguen a cierta edad o a cierta categoría les digan, mira, ya no pueden jugar más con hombres por cuestión del picheo, es más fuerte. Claro, comentaban nuestros invitados acá que ese tema no solamente influye en el desconocimiento o en la limitación de que chicas participen como jugadoras de béisbol, como peloteras, sino que también hay escasez de umpire femenina, hay escasez de dirigentes de equipos femeninas, o sea, incluso también puede limitar la creación de una fanaticada hacia el béisbol femenino. Tú que estás allí ahorita, ahora rodeada de los jugadores del equipo de Leones del Caracas, ¿cómo ves de parte de ellos también? Quizás habría que preguntárselos a ellos, pero te lo pregunto a ti, aprovecho que te tengo aquí. ¿Cómo ves la posición de ellos frente a el béisbol femenino, la posibilidad de tener como competidora a una mujer en el picheo o en el bateo o en la capacidad de robar bases, por ejemplo? Sí, yo creo que para ellos es un poquitico difícil aceptar el tema, nada más la sola presencia de que en un departamento de prensa existe una mujer. Y me comentaban compañeros que antes no lo hacían porque es como una regla que las mujeres no entran al dogado de los peloteros, ¿no? Entonces ya por ahí tú ves que es difícil de que acepten que mujeres que juegan béisbol. Pero pasa en el estadio de Valencia, en José Bernardo, las muchachas, tengo entendido que son la parte de la selección, practican la práctica de bateo del Magallanes, están incluidas mujeres. Entonces, eso es una buena idea, eso sería bueno que pase en todos los estadios, que la gente cuando llega a las prácticas vean que con los peloteros están jugando mujeres, o sea, que sí existen mujeres que juegan béisbol. Se conoce desde el softball, pero las que están ahí juegan béisbol, entonces eso sería bueno porque ellos empiezan a aceptar, empiezan a ver que sí hay mujeres que les gusta jugar béisbol, no que saben de béisbol o que están trabajando en medio, sino que lo juegan, que lo practiquen. Muy bien, gracias Liz por tu participación, por tus respuestas y sobre todo por ese llamado también que hiciste a los medios de comunicación y también a los propios equipos de béisbol masculino en cuanto al apoyo necesario que hay que dar a los equipos de béisbol femenino y abrir la participación de mujeres incluso dentro de las prácticas que tienen los propios equipos de béisbol femenino para que se vaya conociendo un poco que eso existe y que hay potencial. Conversamos con Liz Gastelo, periodista, quien trabaja actualmente con los Leones del Caracas, además, como ustedes pudieron escuchar a sus propias palabras, practicó béisbol. Estamos llegando, queridos amigos, al final de nuestro programa 30 minutos con el béisbol femenino en Venezuela, en contrapunto.com, el portal donde los opuestos se unen.
vamos a ir nuevamente con nuestros invitados en el estudio para ir cerrando esta conversación de hoy. Amigos, escuchábamos a una periodista que fue practicante del béisbol, pero fíjate, curioso, dentro de, por lo que entendí, de equipos de hombres, porque ella no tenía la información, o tal vez para ese momento no existía, no había esto. Yo quiero ya dejar con ustedes, estamos cerrando el programa, unas últimas palabras para que puedan dirigirse a nuestros seguidores y con un mensaje final sobre justamente este tema, pues, ¿no? ¿Qué pasa con el béisbol femenino en Venezuela y cómo podemos hacer para que ese potencial que está allí realmente sea captado por los medios, sea captado por las empresas y podamos tener el auge del béisbol femenino en Venezuela, sobre todo considerando que en el 2015 tenemos el Panamericano, al que por supuesto tenemos la esperanza de que nuestras chicas vayan, asistan, pues. Comenzamos con Carlos y sobre tus últimas palabras para nuestros seguidores, Carlos, por favor. El primer paso necesariamente va a ser resultados, éxitos. El éxito atrae, el éxito convoca. Y si eso se logra, es mucho más fácil proyectarlo y que pase a convertirse en un tema de interés para la sociedad en general, una sociedad acostumbrada a ver el béisbol jugado por hombres y que necesita entonces ese cambio de paradigma, pero que solamente se podrá dar a través de las satisfacciones que le pueda dar al país un equipo de béisbol femenino. Eso es, digamos, la piedra angular. Perfecto, gracias Carlos Balmore, periodista y comentarista deportivo, perteneciente al staff de Meridiano. Cerramos con Oscar Izaguirre, presidente de la Liga de Béisbol Femenino del Distrito Capital. Oscar, te pediría también que repitieras un poco de qué manera las chicas que estén interesadas pueden acercarse para conocer y participar dentro de un equipo de béisbol femenino. Seguro, aquí en Caracas extendemos una cordial invitación, Polideportivo Daniel Chino Canónico de Macarao. Allí los días miércoles y jueves a partir de las 5 de la tarde funcionan nuestros entrenamientos para conformar y preparar los equipos para la segunda temporada de la Liga de Béisbol Femenino de Caracas. Invitarles, pues, porque a partir del próximo sábado se inicia en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, el tercer campeonato nacional de béisbol femenino categoría juvenil. Allí estarán participando 9 estados y por supuesto va a estar diciendo presente el Distrito Capital. Y un dato, hasta ahorita Venezuela no está totalmente clasificada para los Panamericanos del 2015. Hay muchas posibilidades que se tenga que efectuar un torneo clasificatorio, ya que solo hay 5 plazas disponibles, una para Canadá como país sede, y hay más de 4 países con intención de participar en ese evento. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de esta edición de 30 minutos tocando el tema del béisbol femenino en Venezuela. Nuestros invitados que nos han acompañado en esta edición, Oscar Izaguirre, presidente de la Liga Femenina del Béisbol del Distrito Capital, y Carlos Balmore, periodista y comentarista deportivo, miembro del staff de Meridiano, y vía Skype Liz Gastelo, periodista que trabaja con los Leones del Caracas. Quedan con ustedes las conclusiones, quedan con ustedes la participación que podrán iniciar o continuar a partir de este momento y por siempre en contrapunto.com, el portal donde los opuestos se unen. Muchas gracias por seguirnos.